Vamos a seguir con el artículo segundo de la cuestión 16. Este es un tema más especial. Se pregunta aquí Santo Tomás si la sindéresis puede pecar. Esta pregunta da la ocasión para profundizar en la naturaleza de este hábito o de esta potencia, como la consideremos. Nos hace entender también mejor la naturaleza del pecado mismo. La naturaleza, en todas sus actividades, intenta el bien y la conservación de aquellas cosas que suceden por actividad de la naturaleza. Y por lo tanto, en todas las obras de la naturaleza, los principios son siempre permanentes e inmutables y tales que conservan la rectitud. Como dice Aristóteles, es necesario, en efecto, que los principios permanezcan. En efecto, no podría haber ninguna firmeza o certeza en aquellas cosas que derivan de los principios si los principios mismos no fuesen firmemente establecidos. Y es por esto que todas las realidades mutables se reducen a alguna realidad primera inmóvil. Y es también por esto que todo conocimiento especulativo deriva de un cierto conocimiento certísimo, respecto del cual no puede haber ningún error. Y precisamente por el conocimiento de los primeros principios universales, a la luz de los cuales son examinadas todas las otras realidades conocidas, y en base a los cuales toda cosa verdadera es aprobada y toda cosa falsa rechazada. Y en ellos, si se pudiese verificar un cierto error, no se encontraría más ninguna certeza en todo el conocimiento siguiente. Los principios son firmes, son lo más firme del conocimiento humano. Ellos son los que permiten que después todos los otros conocimientos tengan seguridad. Si los principios no están, se cae en el relativismo, como vemos en nuestra época de una manera muy amplia. El relativismo es fruto de la ausencia de visión de los principios. Es decir, aunque todos los hombres tengan el hábito de los principios morales o la sindéresis, por lo menos en lo que se refiere a lo más común, no todos están en condiciones de hacer que se llegue al acto. Porque la potencia intelectiva está ofuscada por el funcionamiento de otras potencias inferiores, y por eso no puede llegar al acto de conocimiento de estos principios. Más aún, a veces puede conocer algún principio, pero no todos los que siguen. En general, permanece el principio moral primero, que es hacer el bien y evitar el mal. Es necesario hacer el bien y es necesario evitar el mal. Otros conocen algunos principios, pero no todos. Y esto según la capacidad intelectual que tengan, lo cual a su vez depende de si las potencias sensitivas ayudan a la inteligencia o impiden su actuar.
Cuando no se pueden ver los principios, el conocimiento cae en la incertidumbre. Que es la base del relativismo. No se puede conocer nada como seguro. Se engendra un círculo vicioso, como no se puede conocer nada, se actúa de una manera incierta y esto a su vez dispone las potencias sensitivas e incluso corporales de manera tal que la inteligencia entiende cada vez menos. Que los principios pueden verse de una manera cada vez más oscura o más ofuscada. Las personas que están espiritualizadas conocen más claramente los principios. Eso sucede especialmente por la acción de la gracia, porque la naturaleza humana está corrompida por el pecado original o por los pecados personales, de manera tal que si no está la gracia divina, no se llegan a conocer bien todos los principios, o por lo menos no se puede actuar según ellos, lo cual sucesivamente produce una tiniebla respecto de los principios mismos. Que es lo que dice San Pablo al principio de la carta a los romanos. Que se actúa mal y después se termina justificando ese actuar negativo, porque no se ve ya más lo que significa el actuar moral recto. No se ven los principios. La sindéresis está ofuscada. Y termina la respuesta de este artículo segundo. Por eso también en las obras humanas, para que puedan tener una cierta rectitud, es necesario que haya un principio permanente que tenga una rectitud inmutable, a la luz del cual sean examinadas todas las operaciones humanas, de manera tal que aquel principio permanente resista a todo mal y asienta a todo bien. Esta es la sindéresis, cuya tarea es apartar del mal e inclinar al bien. Por eso decimos o concedemos que en ella no puede haber pecado. La función de la sindéresis no es obrar directamente, sino hacer conocer de manera tal que se pueda obrar. De esta manera, hay que decir que la sindéresis no desaparece en los hombres, incluso cuando obran mal. Esto hay que explicarlo. Es el tema del artículo siguiente. Si la sindéresis se puede extinguir en alguien.
Hay que decir que la sindéresis o respecto de la sindéresis, que el hecho de que se pueda extinguir puede ser entendido de dos maneras. De una manera en cuanto a la misma luz habitual, y así es imposible que la sindéresis se extinga, como es imposible que el alma del hombre esté privada de la luz del intelecto agente, gracias al cual nos resultan conocidos los primeros principios, sea en el campo especulativo que en el campo práctico. Esta luz, en efecto, pertenece a la naturaleza misma del alma, la cual es intelectual gracias a él, o a ella. Respecto de la cual se dice en el Salmo: está sellada sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Es decir, que nos muestra las cosas buenas. En efecto, esta es la respuesta de lo que había dicho antes el Salmo. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará las cosas buenas? La luz para ver lo bueno ya la tenemos presente. ¿Dónde está? Está radicalmente en el intelecto agente. Ese es el principio de todo conocimiento intelectual. En el intelecto agente tenemos la participación de las razones eternas. Por eso dice Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, y se puede ver en la cuestión 84, artículo 5 de la primera parte de la Suma Teológica, que conocemos todas las cosas en las razones eternas. Esto no quiere decir que no necesitemos de los sentidos. Quiere decir que lo principal no viene de los sentidos, sino que viene de la participación de la luz divina o de la capacidad intelectiva de Dios. Los ángeles reciben esos conocimientos directamente en acto. Los hombres necesitamos adquirirlos. ¿De qué manera? Uniendo la luz del intelecto agente con el conocimiento sensitivo que tenemos, con las imágenes que sacamos de las cosas sensibles. De manera tal que el conocimiento humano prolonga el ser del hombre, que es ilemórfico, que está compuesto de forma y materia, en la cual la forma es principal respecto de la materia. El hombre no tiene un ser simple, es compuesto. De la misma manera no tiene una operación simple, tiene una operación compuesta. La operación cognoscitiva del hombre, sea especulativa o teórica, sea práctica, es compuesta. El hombre no puede conocer por simple intuición intelectual. Necesita que esa luz se aplique
a lo sensitivo. De esta manera llega a conocer todo, y también los primeros principios de todo conocimiento, que son aquellos que permite el hábito de la sindéresis y el hábito del intelecto de los principios, que es el hábito teórico. El intellectus principiorum y la sindéresis. Esta parte no entendí porque yo más o menos concebía estos primeros principios como algo innato. Como algo innato. Innato, sí, porque por lo que entendí ahora, se adquiere Sí. justamente por el conocimiento que nosotros tenemos a partir del intelecto agente y de las imágenes que adquirimos de las cosas externas. Claro. Lo que pasa es que se adquiere naturalmente. En esto no puede haber error, porque es la base de todo otro conocimiento. Cuando la luz del intelecto agente se abre o se aplica a las imágenes de las cosas, inmediatamente se conocen estos principios, con mayor o menor profundidad, pero es algo natural. Por eso Santo Tomás en el artículo anterior había dicho que se conoce naturalmente. Naturalmente quiere decir no de una manera discursiva, no de una manera racional y por lo tanto no de una manera sujeta a error. No puede haber error respecto de estos principios. O se conocen o no se conocen. Puede haber error después. Como el alma es discursiva, porque no es perfecta, según lo que hemos dicho, cuando se aplican esos principios para conocer otras cosas o para conocer las acciones particulares, puede haber error. Esos principios, sin embargo, no se extinguen. Hay que explicar en qué sentido no se extinguen. Incluso cuando la persona cae en acciones contrarias a los principios. ¿En qué sentido no desaparecen? En otra manera, la sindéresis se puede extinguir en cuanto al acto. Y esto de dos maneras. O diciendo que el acto de la sindéresis se extingue en cuanto es totalmente eliminado, y así sucede que él se extingue en los que no tienen el uso del libre albedrío, ni tienen ningún uso de la razón, y esto por motivo del impedimento que proviene de la lesión de los órganos corporales, de los cuales nuestra razón tiene necesidad de recibir algo, o entendiendo que el acto de la sindéresis se desvía hacia lo contrario, y así es imposible que el juicio de la sindéresis se extinga universalmente. En lo particular operable, sin embargo, se extingue todas las veces que se peca en la elección. En efecto, la fuerza de la concupiscencia o de otra pasión absorbe la razón de manera tal que en la elección el juicio universal de la sindéresis no es aplicado al acto particular. Pero esto no es un extinguirse de la sindéresis puro y simple.
sino solamente bajo un cierto aspecto. Por eso, hablando puramente y simplemente, concedemos que la sindéresis no se extingue nunca. Tres maneras entonces en las cuales podríamos distinguir un desaparecer de la sindéresis. En primer lugar, por la lesión del órgano corporal. Hay personas que no pueden conocer intelectualmente porque no tienen los sentidos de tal manera dispuestos que les permitan a las potencias sensitivas presentar el material necesario a la luz del intelecto agente, que es superior a ellas, pero que no puede funcionar o hacer inteligible la especie sin ellas. Y por lo tanto el intelecto posible tampoco puede entender después. Esta es la primera posibilidad. La segunda es pensar que los principios se deformen, o cambien, o se desvíen. Esto no es posible. Como decíamos antes, o se conocen o no se conocen. Cuando los principios se desvían aparentemente, es que no se trata de principios morales, sino de otra cosa. Se trata, en efecto, de una imitación de los principios morales al modo de principios del actuar extrínseco, al modo de los principios de la técnica o del arte en sentido medieval. Es decir, se entiende la moral como un modo de operar exterior respecto del mundo, como un modo de transformar el mundo en lo externo. Solo de esta manera se pueden cambiar los principios. O sea, porque no se los quiere ver y se los reemplaza por otra cosa, por otros principios que son principios de una técnica. Se trataría de una especie de técnica moral, que propiamente hablando no es moral. Es un modo de manejar la realidad exterior, incluyendo en lo exterior las otras personas, la vida social, etc. La verdadera moral exige la visión de los principios, el uso de la inteligencia. Por eso no puede haber verdadera educación moral sin una educación de la inteligencia, o sea, sin ayudar a las personas a ver, a captar los principios de una manera tan profunda que los puedan aplicar fácilmente a la realidad de las cosas inmediatas o concretas o sensibles. Porque esos principios morales tienen, en cierta manera, un carácter metafísico. Sí. ¿Cuál es la relación existente entre conciencia y sindéresis? La conciencia es la aplicación de la sindéresis al caso particular. ¿Y por qué la conciencia se puede formar y la sindéresis no? Porque la sindéresis implica un conocimiento natural respecto de cosas que, como decimos, son metafísicas, o sea, superan la materia, son más perfectas. El conocimiento que se tiene de ellas no depende de la variabilidad de las cosas materiales. La conciencia depende, en cambio, de esa variabilidad. Así como las cosas materiales pueden moverse o cambiar de manera tal que se deformen, así también se puede deformar la conciencia en la aplicación a lo material, a las conductas particulares que son cambiantes, que son contingentes.
justamente esta es la última posibilidad. En lo particular operable se extingue cuando se peca. Justamente el pecado consiste en no querer aplicar el principio universal a un caso particular. Aquí hay que entender bien la palabra aplicar. No hay que entenderla en sentido kantiano, que quiere decir organizar desde afuera una actividad del mundo sensible, sino que hay que entenderlo en el sentido de hacer descender la luz de la cual hablábamos antes al mundo material. O sea, dicho al revés, desde el mundo material mismo, elevarlo hacia lo espiritual. O, según lo que habíamos dicho acerca de la participación de las cosas superiores en las inferiores, hacer que la conducta exterior participe de un modo de operar superior, que es aquel guiado directamente por la sindéresis, al cual la sindéresis en sus principios es proporcionado, que es el modo de operar de las sustancias superiores, de los ángeles. Los ángeles operan directamente el bien. Son perfectos sin tener que hacer muchos actos. El hombre tiene que hacer que todos esos actos que están en el mundo material y que muchas veces no tienen sentido porque consisten simplemente en un movimiento, adquieran un sentido, que es ese que está perfectamente en las operaciones espirituales. Dicho de otra manera, hacer que esos actos que son cambiantes, como los vemos en mucha gente, que opera, hace muchas cosas, pero en el fondo no hace nada, es hacer que esas personas hagan algo real y que su operación sea firme, es decir, que la voluntad actúe realmente. ¿Y eso qué quiere decir? Que la voluntad no solo alcance un bien espiritual universal, sino que lo realice en lo sensible. Por eso decimos hacer el bien. Hacer el bien quiere decir hacer que el bien universal, inteligible, que el bien más real, se realice también en el mundo cambiante de las operaciones exteriores del hombre. Padre, otra cuestión sobre este último punto que usted nos decía, la cuestión de cuando se estropea, pues si no es estropear, sino que se ofusca esta visión, no se da más bien en la parte sensible que la parte de los primeros principios mismos, o sea, la parte, es decir, más sensible del hombre, que queda afectada, do que los primeros principios que ya son algo fuerte, que son... Sí, por eso Santo Tomás dice que no se extinguen los primeros principios en sí, o más bien el hábito de los primeros principios. Lo que sí sucede es que el caos de las potencias sensitivas impide a la inteligencia ver esos principios en acto. O sea, el hábito, la capacidad de verlos está, pero después no se los ve. La inteligencia no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque su acto está impedido por el desorden de las imágenes, que a su vez depende del desorden de las pasiones. ¿Nos puede definir un poco o hacer la distinción entre hábito y la potencia? No creo que entienda bien la distinción.
Potencia significa capacidad de operar. Aquí hablamos de potencia activa. Quiere decir una capacidad de poner en el ser una operación que a su vez perfecciona la potencia. Ahora bien, como se trata de poner en el ser algo, la potencia no puede obrar sola, necesita algo más. Porque si no, la potencia ya tendría aquello que va a producir como perfeccionador. Por eso la potencia necesita el objeto, del cual surge esta perfección nueva que la potencia todavía no tiene. Hablando especialmente de las operaciones espirituales. Ahora bien, las potencias del hombre no son puramente espirituales, por eso no pueden hacer esos actos, no pueden realizar esas operaciones directamente, plenamente, permanentemente. Necesitan prepararse para actuar. Para actuar cuando es necesario, cuando es posible. Esa preparación está permitida por lo que llamamos hábitos. Los hábitos son disposiciones para operar. Que podríamos explicar justamente como una preparación. Hay hábitos de la inteligencia y hay hábitos también de la voluntad e incluso de las otras potencias. Los hábitos de la voluntad y de las potencias afectivas son las virtudes morales. En la voluntad está la justicia, que es un hábito que prepara la voluntad a dar a cada uno lo suyo. En el apetito concupiscible está la templanza, que es un hábito que prepara este apetito para desear los bienes convenientes según la razón, los bienes sensibles convenientes según la razón. En el apetito irascible está el hábito de la fortaleza o la virtud de la fortaleza, que permite a este apetito tender al bien difícil en lo sensible según el orden de la razón. Los hábitos, cuando preparan para operar mal o disponen a operar mal, se llaman vicios. Son las disposiciones de sentido contrario. Los vicios consisten principalmente en un desorden y los hábitos buenos o virtudes consisten principalmente en un orden. Porque la disposición lo que produce principalmente es un orden. Disponer quiere decir un modo de poner juntas varias cosas, varios elementos. Cuando hablamos, por ejemplo, de facultades. Facultades son potencias, sí.
la capacidad de la sindéresis, de poderla captar, entonces no depende directamente del grado de inteligencia de la persona cuanto a la gracia que tiene. En el orden natural depende del grado de inteligencia y depende también de que esa inteligencia no esté impedida por el desorden de las facultades sensitivas. Porque la inteligencia del hombre es mayor o menor según cómo está dispuesta la parte corporal. Ahí está la raíz de la variabilidad. Los que tienen las potencias corporales mejor dispuestas permiten a la inteligencia funcionar más libremente, quiere decir más desprendida de los impedimentos de la materia. O sea, una buena disposición corporal hace que se presenten más libremente todos los elementos que hay en la luz del entendimiento agente. Que brille más la participación de las múltiples ideas divinas que hay en el entendimiento agente. Y por eso el entendimiento agente puede funcionar de una manera más potente, o sea, más intensa. Todas estas son palabras analógicas, evidentemente, respecto del material sensible. Veamos simplemente alguna respuesta a las objeciones antes de terminar, para comenzar la próxima vez el tema de la conciencia en la cuestión 17. En el texto del Salmo, que dice, están corrompidos, se volvieron abominables, explicándolo, la glosa, que es un comentario medieval a las Escrituras, dice, están corrompidos, esto es, privados de toda luz de la razón. Pero la luz de la sindéresis es la luz de la razón. Por lo tanto, la sindéresis en alguien se extingue. Pareciera que la Escritura dice que se puede extinguir o desaparecer la luz de la razón y por lo tanto de la sindéresis. Veamos la respuesta. Se dice que algunos pecadores han sido privados de toda luz de la razón en cuanto al acto de la elección, en la cual la razón se equivoca por el hecho de que está absorbida por alguna pasión, o porque descendió por motivo de algún hábito, por lo cual en la elección no sigue la luz de la sindéresis. O sea, extinguirse la sindéresis en sí no se puede, pero puede extinguirse o desaparecer el influjo de la sindéresis respecto del acto. Eso es lo que voluntariamente hace el que peca. Hace que la luz de la sindéresis no descienda hacia el acto, porque no quiere. Muy bien.
Nos vemos entonces la próxima vez.